Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos con el segundo tema de pricing, que es versionamiento. El versionamiento tiene que ver con algo de lo que hablamos en la clase, alcanzamos a hablar en la clase anterior, que es la diferenciación, cómo eh, trabajamos con el producto para generar distintas versiones de ese producto con el fin de tener efectivamente distintos precios. ¿Ya? En economía se conocen tres grados se describen tres grados de discriminación por precio. El primero se llama discriminación personalizada. La idea es que a cada persona se le pueda cargar un precio lo más cercano a su voluntad a pagar, de modo de extraer, ojalá, el 100% de la voluntad a pagar del mercado. Esto es muy difícil porque no conocemos la voluntad a pagar de la gente. Podemos aproximarnos, podemos eh, tratar de estimarla. Eh, Esto se da mucho en los servicios personales, persona a persona. Cuando una persona le da un servicio a otra persona directamente y no existen unos precios publicados y el servicio es más bien personalizado, no estandarizado, esta cosa se transforma, es más posible. Y ahí se habla de primer grado de discriminación. Los abogados dicen que cobran de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que piensan que el cliente está dispuesto a pagar. Un caso mucho más sencillo, un gaffiter, ¿no es cierto? El gaffiter, cuando va a una casa, no en todas las casas cobra lo mismo por el mismo servicio. Si ve que es una casa, qué sé yo, que tiene piscina, que hay perro y que hay un patio grande, en fin, que una casa de alto ingreso, cuando tiene que cambiar algo, va a cobrar un precio más alto que si va a un hogar más sencillo. ¿Por qué? Porque piensa que hay mayor voluntad a pagar. Entonces, ahí ese es lo que llamamos el primer grado de discriminación personalizada. Depende del cliente. El segundo grado es el que vamos a ver en esta clase, es versionamiento. A un mismo producto le hacemos pequeñas modificaciones de costo casi cero para cobrar distintos precios. Esto es común, estos cambios son comunes no tanto en los productos como veíamos en el caso del Toyota, de la RAV4, ¿no es cierto? Porque ahí había elementos que tenían un costo. Puede ser que ese costo no, el costo de pasar de transmisión manual a transmisión automática no sea lo que indicaban en el ejemplo, pero hay un costo, hay un valor, un equipo, un servicio distinto, ¿ya? Pero lo que vamos a ver es, vamos a llamar versionamiento, cuando a un mismo producto le hacen pequeñas modificaciones que casi no cuestan nada para cobrar distintos precios. Y esto se da mucho en los software, en los servicios y, bueno, los servicios son casi todos, así que lo vamos a encontrar muy seguido. Y por último hay un tercer grado de discriminación, que es la discriminación por mercado. Un mismo producto, yo lo vendo a un precio en un mercado y a otro precio en otro mercado. Vimos el ejemplo del caso del finesteride, también hablamos de las cañerías de cobre.
el tema central en este tipo de discriminación es cómo el productor busca formas, barreras para que el consumidor no pase de un mercado a otro. ¿Ya? Se da mucho también en la discriminación por territorios de ventas. ¿Ya? Qué sé yo puedo tener que en un cierto país cobre una tarifa, en otro país otra tarifa, etcétera. Entonces puedo discriminar por mercado. Pero tengo que tener mucho cuidado de que efectivamente no haya una posibilidad de arbitrar por parte de los consumidores. Entonces el versionamiento es esta diferenciación menor que yo puedo hacer entre un producto y otro, pero que sí me produce, me permite cambiar el precio significativamente en el mercado. Los productos digitales o digitalizados, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, primero, el costo marginal de producción es cero, ¿ya? Por ejemplo, en Spotify, una canción a Spotify, vender una canción más o vender una canción menos, no significa nada, no tiene ningún costo vender la unidad adicional, porque, digamos, es solamente software, digamos, ¿no? Uno podría efectivamente extremar la diferenciación en precio a través de un sitio web. ¿Por qué un sitio web como Amazon no nos puede cobrar a cada persona un precio distinto? Depende de algún criterio que haya descubierto, haya estudiado nuestra sensibilidad a pagar y entonces efectivamente nos cobra según lo que nos tiene clasificado. Podría hacerlo muy fácilmente porque yo cuando entro a un sitio web yo veo un precio, veo hasta oferta, a veces ese precio tachado, ¿no es cierto? Y nos dan otro precio, pero yo no sé que ese precio, esa pantalla, por así decir, es la misma que está mirando otra persona. A cada persona el software nos podría ofrecer precios que creyéramos nosotros que es como una vitrina, pero no una vitrina. Cuando yo voy en la calle y veo una vitrina y veo el precio, todo el que pasa frente a la vitrina ve el mismo precio. Pero cuando yo estoy en una página web, cada uno puede ver el precio que el productor quiera mostrarle, aunque parezca una vitrina. ¿Ah? Entonces, realmente podría el comercio electrónico, digamos, discriminar enormemente. Ahí hay regulaciones que impiden que hagan eso, ¿ya? Porque efectivamente podrían hacerlo. Bueno, la versión, ¿no es cierto?, es una diferenciación vertical. Acuérdense, trabajamos siempre con líneas de producto porque queremos maximizar el ingreso de la línea, no queremos maximizar cada versión del producto. Casos famosos, las líneas aéreas. La línea aérea, cada asiento arriba de un avión, entre dos ciudades, puede valer distinto. ¿Cómo lo hacen? Restricciones en el pasaje. ¿Y cuáles son las restricciones? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo antes tiene que comprarlo? Si usted lo compró 30 días antes, el precio es más barato. Si lo va a comprar el día, 2 días antes o una semana antes de que sale el avión, de que sale el vuelo, es mucho más caro. Pero hay restricciones más desarrolladas todavía. Por ejemplo, las líneas aéreas quieren separar a los turistas de la gente que va por trabajo en viaje. Evidentemente, los turistas tienen menor voluntad a pagar que la gente que va por trabajo, porque paga la empresa y el trabajador le puede pedir en cierta forma algunas cosas a la empresa.
¿Y cuál es la restricción que ponen entonces? Generaron la restricción la línea aérea de que ciertos pasajes valen más baratos si tú te quedas el fin de semana en la otra ciudad. ¿Por qué? Porque las personas que van por trabajo quieren volver a su hogar para estar con su familia. ¿Ya? En tanto que el turista o la turista están dispuestos a permanecer en la ciudad por mayor tiempo. Los software hacen esta cosa bastante habitualmente. Los software estadísticos, normalmente como SPSS, normalmente lo que hacen es te restringen el tamaño de la matriz, ¿ya? De datos donde tú puedes guardar. Seguramente te la restringen por número de casos. Si usted va a usar menos de 500 casos, o sea, esto equivale a menos de 500 filas en la matriz, entonces tiene un precio que es relativamente barato. Si va a usar entre 500 y, qué sé yo, 10.000 casos, que ya es grande, pero no muy grande, entonces tiene un precio intermedio. Y si usa más de 10.000 casos, o sea, ilimitado, entonces el precio es mucho mayor. Desde el punto de vista de la casa, el software es el mismo, ¿ya? Lo único que limitan, y es como quien dice darle la vuelta a un tornillo, es una instrucción en el programa que dice, si el señor va a usar la línea 501, entonces ya no se le cae el sistema. ¿Ya? Eso es toda la diferenciación. ¿Ya? Pero ¿qué logran con eso? Tener un software, cobrar el software más reducido, con menos cantidad de filas, a un precio menor y los otros a un precio mayor. Las compras en tienda, descuento por medio de pago. Hay una buena discusión en este momento si se debería permitirse o no permitirse el descuento por medio de pago. Si paga con la tarjeta tanto, tiene un 20% de descuento. Si no, no. No va a entrar en la discusión, pero evidentemente hoy día es lícito y está y una forma de discriminar, ¿no es cierto?, en el precio. Veamos un ejemplo de una empresa hipotética de software. Supongamos que 1 millón de personas tiene voluntad de pagar $60 y 2 millones tienen voluntad de pagar $20. La curva de demanda que vamos a ver en la próxima diapositiva es la siguiente. Voy a poner un marcador aquí. Hay 1 millón de personas, 1 millón, que tiene voluntad de pagar 60. Y 2 millones, y que tienen voluntad de pagar 20. Entonces, esa es mi curva de demanda. Esta es mi curva de demanda, ¿no es cierto? Y supongamos que si esta empresa que produce este software cobra $60 por el producto, ¿quién lo compraría? Lo compraría solamente este millón de personas, ¿no es cierto? Porque son los que tienen esa voluntad de pagar. Entonces sería, ¿y cuánto obtiene la empresa en ventas? 60 millones. Supongamos que cobramos a 20. Bueno, a 20 compran estos 3 millones. Los 3 millones compran. Este millón compra 20, este a 20 y este a 20. Por lo tanto, también compra 60 millones. La idea de la diferenciación es cómo yo puedo diferenciar este producto de modo de cobrarle a este mercado 60 y a este otro mercado 20. A este otro grupo de personas 20. ¿Y cuánto obtendríamos? Bueno, obtendríamos 60 más 40, obtendríamos 100 millones.
O sea, con esa pequeña diferenciación aumentamos, ¿no es cierto?, en más del 50% el ingreso de cualquiera de las formas que hubiéramos vendido el producto. Como si ustedes se acuerdan, el costo marginal de producir todos estos productos, software, todos los productos digitales, digamos, son prácticamente cero. Por lo tanto, si vamos a pasar de 60 a 100 millones, es una ganancia enorme, digamos. ¿Ah? El ingreso aumenta en más del 50%, pero seguramente la utilidad va a aumentar muchísimas veces, dado que el costo marginal es relativamente cero, de cercano a cero. La solución es sacar dos versiones de XYZ, una para hogares, $20, y otra para profesionales, $60. En la versión XYZ para hogares, ¿ya? Simplemente no va a dejar meter muchos datos, va a dejar hacer ciertas cosas, mientras que la profesional es ilimitada. Y es todo lo que tiene que hacer para discriminar. Es un pequeño cambio de programa en la implementación del software para hogares y el software para profesionales. Eso es todo. Entonces, es muy fácil hacer la diferenciación y por lo tanto cobrar en estos dos mercados tan distintos precios muy distintos. Veamos otro ejemplo. Este ejemplo es el siguiente. Tenemos aquí distintos niveles de precio y aquí tenemos la voluntad a pagar. 200, hay 200 que tienen voluntad a pagar 200. A 180 están los 200 anteriores más 80, o sea, hay 280 con esa voluntad a pagar. Con 160 están los 280 anteriores más 120, o sea, hace una total de demanda de 400, etc. Esa es la curva de demanda y eso es lo que está representado acá. ¿Ya? Para 200 tenemos 200, para 280 tenemos 180, etc. Podemos verlo de esta forma, el negocio de la empresa. ¿Qué precio debe vender esta empresa? Podemos maximizar, no vamos a usar matemáticas para hacerlo, simplemente veamos una tabla y veamos todos los casos posibles. El precio 200, hay una demanda de 200, el ingreso por lo tanto son 40.000, 200 por 200. Aquí a 180 hay 280 y por lo tanto el ingreso es 50.400, 160 por 400, 64.000 y así sucesivamente. El costo variable vamos a suponer que siempre es 100 por unidad, ¿ya? 100 por cada unidad. Hay un costo fijo que es 15.000, independiente del número de unidades. La contribución es el ingreso que hemos calculado menos el costo variable por la cantidad, por el Q. Entonces, la contribución aquí es 40.000 menos 200 por 100, 20.000, da 20.000. Y así sucesivamente tenemos 20.000, 22.000, etc. Y la utilidad es estos 20.000 menos los 15.000, son 5.000. 22.400 menos 5.000, 15.000, 7.400. Entonces, esta es la utilidad que da. ¿Y cuál es el precio óptimo? Entonces, el precio óptimo es 160, porque ahí obtenemos una utilidad de 9.000. Pero analicemos desde el punto de vista del excedente del consumidor a la plata que queda en la mesa. ¿Ya? Tenemos a precio 200, tenemos que hay 200, hay una demanda de 200, a 180 hay 80, ¿ya? Etcétera. Esto es la demanda para cada precio específico. ¿Ah? El ingreso disponible, aquí en la multiplicación de esto por esto, 40.000 total, el total de plata involucrada en este negocio son 128.200. ¿Cuál es la máxima contribución? Bueno,
la máxima contribución, restamos, ¿no es cierto?, los 830 por 100 son 83.000, ¿ya? Y eso nos da la máxima contribución que podemos obtener es 45.200, ¿ya? El resto es el costo de producción, ¿ya? El 100 por los 830, que hace la diferencia entre estos dos. Entonces, la idea que queremos mirar acá es, ¿nos iría mejor con versiones, con dos versiones que con una sola versión? Ya dijimos que con una versión el óptimo el precio era 160. Pero si pudiéramos hacer dos versiones de este producto, ¿cuánto ganaríamos? Aquí vamos a ganar 9.000. ¿Eh? Veamos con dos versiones. Bueno, estos son los datos iniciales. Aquí tenemos... bueno, volvamos sobre esto. La contribución, en este caso vamos a suponer que hay una sola versión y que se vende a 160. Solamente van a comprar los que tienen voluntad a pagar 160 o más. Por lo tanto, estos dos segmentos de abajo no van a comprar y no va a haber ninguna contribución. La contribución de este grupo, ¿no es cierto?, es... el ingreso va a ingresar 32.000, pero van a comprar 200 por 100, que era el costo variable de cada uno. 32.000 menos 100 son 20.000, 32.000 menos 20.000 quedan 12.000. Y lo mismo acá, la contribución de este es 12.800 menos 8.000, 80 por 100, queda 4.800. El ingreso de aquí es 19.200 menos 120 por 100, son 12.000, 7.200. Esa es la contribución. El total de contribución va a ser 24.000. La plata en la mesa va a ser el excedente de los 45.200. O también podemos calcularle como la voluntad a pagar menos el precio, que es lo que le extrajo, ¿no es cierto?, por la cantidad, por la cantidad comprada, ¿no? En este caso, ¿no es cierto?, la voluntad a pagar era 200 para el primer segmento, 200 menos el precio, que fueron 160, que a 40, por la cantidad de 200, por lo tanto queda 8.000. ¿Ya? Y así. Y la suma de esto, 21.200, que es 45.200. Hacemos eso para distintos casos, ¿no es cierto? Aquí dos versiones, 200 y 140. Aquí dos versiones, 200 y 160. Aquí dos versiones, 200 y 120. Y vemos cuál es la que genera mayor ingreso. La que genera mayor ingreso es esta, es la solución óptima, y por lo tanto, esa es nuestra solución óptima. O sea, si queremos producir dos versiones, realmente produciríamos una para vender a 200 y otra a 140. Vean lo que estamos diciendo. En realidad, y piénsenlo en un proyecto real. Por ejemplo, en el caso del RAV4 de Toyota. ¿Cierto? Cuando diseñamos el producto, también tengo que estar pensando en mi estrategia de precio. O sea, mi estrategia de precio en alguna forma determina cuál es el diseño de mi producto. No van separados. Precio y diseño son una sola cosa. ¿Ya? Vamos a ver dos casos locales, chilenos. Uno, proveedores de Internet. Nuevamente de la página web de TR, Entel y Movistar. Ustedes tienen cómo. Ustedes se dan cuenta que la Internet
que ofrece cualquiera de estas empresas usa el mismo sistema, usa el mismo cable, usa todo lo mismo. Solamente que en el decodificador que tiene programan cambiar de un nivel de velocidad a otro. Por lo tanto, no hay un cambio en el producto, es solamente una forma de regular, ¿no es cierto?, el producto entregado. Y en ese caso esto es una diferenciación. Y podemos, en este caso, en el caso de BTR va de los 21.000 a los 30.000, en este caso va de los 19.000 a los 30.000, y en este caso de Movistar de 21.000 a 37.000, ¿ya? Con distintas, por así decirlo, calidades de servicio. Pero cada uno ha definido su calidad de servicio en función de estas cosas y ofrece distintos productos. Entonces, tenemos, en esa forma, nos maximizan sus ingresos, ¿ya? Como en el ejemplo numérico que vimos anteriormente. Este es un software, caso de un software escolar, ¿ya? De una empresa, de un exalumno del departamento. Las versiones, tiene versión liviana, normal, un usuario, avanzada, es un software para colegios, ¿eh? Normal, un usuario, 2 usuarios, 7 usuarios, 2 usuarios, 17, 22 usuarios. O sea, lo que en este caso limitan es la cantidad de personas que puede haber conectadas al mismo tiempo. Esos son usuarios, ¿ya? Y evidentemente que los colegios más chicos van a comprar versiones más sencillas, con 1 o 2 usuarios, y mientras que los colegios más grandes van a comprar versiones con mayor número de usuarios simultáneos. En los valores en UF de 4.4 a 20, 21 UF. Prácticamente 5 veces pueden multiplicar el precio. Bueno, es una forma muy sencilla, además, ¿no es cierto?, una estructura de precios poco complicada. Hoy día es bastante usual que estos servicios como software, que se dan como software, sean manejados o tengan precios de acuerdo a esta estrategia. O sea, de modo que sea el mismo usuario el que pueda entender claro cómo, cómo limitarse. Y el número de usuarios, algo concurrente, digamos, es una forma fácil de hacerlo. En el caso del software escolar, ¿no es cierto?, tiene estos distintos precios, las distintas versiones y tiene básicamente una estructura de precios de este tipo, ¿ya? De acuerdo al número de usuarios. Muy sencillo, ¿ya? Y muy rentable. ¿Por qué? Porque puede atender a los colegios chicos, a los colegios medianos y a los colegios grandes. Cada colegio decide cuántos usuarios va a tener conectados al mismo tiempo y por lo tanto en alguna forma nadie se siente mal, digamos. El colegio chico, si quiere gastar poco, compra una licencia para 1 o 2 usuarios. El colegio grande puede comprar, y debe haber una licencia también para números mayores de usuarios, ¿no es cierto? Hoy día. Pero eso lo decide cada colegio, ¿no? Pero es el mismo producto. Aquí está, las limitaciones por el número de usuarios concurrentes en el sistema. Lo que digo ahí es, mire, uno tiene que recorrer la curva de demanda, no solamente un continuo de precios, sino que tiene que hacer sentir al usuario, ¿no es cierto?, que hay un valor, porque si no, no lo entendería.
Y entonces la forma de entregar ese valor, la forma de presentar más bien ese valor es muy importante para realmente hacer comprensible hacia el cliente el producto. Entonces, la base de un buen pricing está en dos elementos. Los consumidores no todos tienen la misma estructura de valor, por lo tanto se requiere diferenciación o versionamiento para acercarse a la voluntad de pagar de los clientes. Para hacerlo necesitamos conocer y cuantificar estas diferencias de valor entre los consumidores. O sea, necesitamos conocer al cliente de modo a saber cuáles son sus voluntades a pagar, cómo cuantificarlas de alguna forma. Y quizás debería poner un tercer punto acá, ¿no es cierto?, que es de lo de la diapositiva anteriores, y tienen que sentir, el cliente tiene que sentir que efectivamente el tener una versión de menor valor tiene, por así decir, una justificación clara. ¿Ya? Y eso es lo que... ahí llegamos. Con eso terminamos este tema.